Mi tío me hizo su heredero cuando mis padres me desheredaron. Ahora me quieren de vuelta porque descubrieron que heredé la casa que siempre quisieron vender para dividir el dinero. La cara de mi padre cuando el notario le explicó que yo era el nuevo dueño de la propiedad familiar fue un momento que jamás olvidaré. Sus ojos se llenaron de pánico al darse cuenta de que el hijo que habían echado de casa, por inútil y mantenido, acababa de convertirse en dueño de la única propiedad valiosa de la familia. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hypear. ¿Hecho? Fantástico, continuemos con el relato. Mi madre empezó a llorar inmediatamente, no de tristeza, sino de desesperación pura. Esto no puede estar pasando. Repetía una y otra vez mientras mi hermana Alejandra la consolaba con abrazos falsos. El notario, completamente ajeno al drama familiar, continuó leyendo el testamento de mi tío Ramón con voz monótona. Dejo mi casa ubicada en el centro de la ciudad, valuada en aproximadamente $150,000, a mi sobrino Sebastián Herrera, quien siempre mostró respeto genuino hacia mi persona y mis decisiones. Soy Sebastián Herrera. Tengo 26 años, y hasta hace 3 meses era el fracasado oficial de mi familia. Mis padres, Roberto y Carmen, y mi hermana mayor Alejandra, nunca perdían oportunidad de recordarme que era una decepción. Mientras Alejandra trabajaba como contadora en una empresa respetable y vivía en su propio departamento, yo seguía en casa de mis padres a los 26 años, trabajando en empleos temporales que nunca duraban más de 6 meses. Lo que ellos veían como pereza y falta de ambición, mi tío Ramón lo entendía de manera completamente diferente. Mi fracaso empezó después de la universidad, cuando me gradué de administración con calificaciones decentes, pero sin las conexiones familiares que Alejandra había cultivado desde adolescente. Mientras ella conseguía trabajo inmediatamente gracias a los contactos de mi padre, yo enviaba currículums a empresas que nunca me respondían. Los pocos empleos que conseguía terminaban mal. O el jefe era un abusivo que esperaba que trabajara 12 horas por sueldo de 8, o las condiciones laborales eran tan precarias que renunciaba antes de que me enfermara. Eres demasiado exigente, me decía mi padre cada vez que renunciaba a otro trabajo explotador. En mis tiempos, uno aguantaba lo que fuera por salir adelante, pero tu generación quiere todo servido en bandeja de plata. Mi madre complementaba estos regaños con suspiros dramáticos y comentarios sobre lo orgullosa que estaba de tener al menos una hija exitosa. Alejandra, por su parte, aprovechaba cada cena familiar para hablar de sus logros profesionales mientras yo comía en silencio. Lo que ninguno de ellos sabía es que mi tío Ramón había estado observando toda esta dinámica familiar durante años. Ramón era el hermano menor de mi padre, soltero y sin hijos, que había trabajado como técnico en telecomunicaciones durante 40 años. No era rico, pero había ahorrado lo suficiente para comprar una casa en el centro de la ciudad cuando los precios estaban bajos. Esa casa, con el paso de los años y el desarrollo urbano, se había revalorizado considerablemente. Mis padres siempre vieron esa casa como su futura herencia. Durante las reuniones familiares, hablaban abiertamente sobre lo que harían cuando Ramón muriera. Vender la propiedad y repartirse el dinero entre los tres. Con lo que vale esa casa podríamos comprar un departamento más grande, fantaseaba mi madre, o hacer ese viaje a Europa que siempre hemos querido, agregaba mi padre. Alejandra ya había calculado que su parte le alcanzaría para el enganche de una casa más grande. Nunca se molestaron en preguntarle a Ramón qué pensaba sobre estos planes. Para ellos, él era simplemente el hermano raro que vivía solo con sus gatos. Alguien cuya opinión no importaba porque no tenía descendencia propia. Lo trataban con condescendencia durante las visitas familiares obligatorias, preguntándole sobre su salud como si fuera un viejo decrépito, cuando apenas tenía 58 años y estaba perfectamente lúcido. Yo era el único que realmente conversaba con Ramón durante esas reuniones. Mientras mi familia planeaba su futuro financiero alrededor de su muerte, yo me sentaba con él a escuchar sus historias sobre los cambios tecnológicos que había presenciado en su trabajo, sus opiniones sobre política, sus planes para renovar la cocina de su casa. Era un hombre inteligente y observador que había elegido vivir de manera sencilla, no porque fuera incapaz de más, sino porque así era feliz. Tu familia me ve como un cajero automático que va a morir pronto, me dijo una tarde mientras tomábamos café en su cocina. Pero tú me hablas como si fuera una persona real. No supe qué responder a eso, porque era verdad. Mis padres y Alejandra hablaban de Ramón como si fuera un patrimonio,
no como un ser humano con sentimientos y decisiones propias. La gota que derramó el vaso llegó hace 3 meses, durante una de esas épocas en las que yo estaba desempleado otra vez. Había renunciado a un trabajo en una tienda de electrónicos, donde el gerente me gritaba delante de los clientes y me obligaba a trabajar horas extras sin pago. Cuando llegué a casa y le expliqué la situación a mi familia, mi padre explotó de una manera que nunca había visto. ¡Ya basta, Sebastián!, gritó tirando su periódico al suelo. Tienes 26 años y sigues comportándote como un adolescente malcriado. Alejandra nunca nos ha dado estos problemas. Mi madre se sumó inmediatamente. Es cierto, hijo. Ya no sabemos qué hacer contigo. Alejandra ya tenía su propio departamento a tu edad, y tú sigues aquí, viviendo de nosotros como un parásito. Lo que siguió fue una discusión brutal donde años de resentimiento salieron a la superficie. Alejandra, que había venido de visita, aprovechó para unirse al ataque. Sebastián, nuestros padres se están haciendo viejos y tú sigues siendo una carga para ellos. Es egoísta de tu parte seguir aquí cuando podrías estar buscando realmente un trabajo estable y tu propia vida. Todos mis trabajos han sido una explotación. Me defendí. No voy a aguantar que me traten como esclavo por un sueldo miserable. Mi padre se rió con amargura. ¿Ves? Siempre tienes excusas. Eres un mantenido que se cree demasiado bueno para trabajar como gente normal. La traición final vino cuando mi madre, con lágrimas en los ojos, dijo: Sebastián, creo que ya es hora de que busques otro lugar donde vivir. Necesitamos que entiendas que ya no podemos seguir manteniéndote. Tienes un mes para encontrar trabajo y mudarte. Mi hermana asintió con aprobación. Es lo mejor para todos. Así Sebastián aprenderá a ser responsable. Esa noche, mientras empacaba mis pocas pertenencias en cajas, llamé a mi tío Ramón para explicarle que mis padres me habían echado de casa. Ven acá, me dijo simplemente. Tengo una habitación libre y me vendría bien la compañía. No me preguntó qué había pasado, no me juzgó, simplemente me ofreció un lugar donde quedarme. Vivir con Ramón fue revelador. Descubrí que tenía una perspectiva muy clara sobre la dinámica familiar que yo había vivido toda mi vida. Tus padres nunca te han visto realmente, me dijo una noche mientras cenábamos. Te han comparado con Alejandra desde que naciste, sin entender que son personas completamente diferentes con fortalezas diferentes. Durante esos 3 meses en casa de Ramón, conseguí trabajo como instructor de computación en un centro comunitario. No era un trabajo glamoroso, pero me gustaba enseñar y el ambiente era respetuoso. Ramón nunca me presionó para que pagara renta, pero yo insistí en contribuir con los gastos de la casa. Eres el primer miembro de tu familia que me ofrece pagar algo, me dijo con una sonrisa triste. También durante ese tiempo descubrí que Ramón había estado enfermo más tiempo del que había admitido frente a la familia. Tenía diabetes avanzada que había estado ocultando para evitar que mis padres comenzaran a cuidarlo con la intención de asegurar su herencia. Si supieran que estoy enfermo, de repente se volverían muy atentos, me explicó. Pero no por amor genuino, sino por miedo a perder la casa. Una noche, 2 semanas antes de que muriera, Ramón me llamó a su estudio. Tenía papeles esparcidos sobre el escritorio y una expresión seria. Sebastián, quiero hablarte sobre algo importante, comenzó. He estado pensando en lo que va a pasar con esta casa cuando yo muera. Le dije que no tenía que preocuparse por eso, que lo importante era su salud. No, insistió. Es importante. Tu familia ha estado planeando vender esta casa desde que la compré. Hablan de eso delante de mí como si yo fuera sordo. Nunca les importó si yo quería que la casa se mantuviera en la familia o si tenía otros planes. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al pequeño jardín que había cuidado durante años. Esta casa representa 40 años de trabajo honesto, continuó. La compré con mis ahorros, la mantuve con mi esfuerzo, y quiero que vaya a alguien que la respete. No que la vea como un billete de lotería. Me miró directamente a los ojos. Tú eres la única persona en esta familia que me ha tratado como un ser humano, no como una futura herencia. Esa conversación me incomodó porque presentía hacia dónde iba. Tío, no quiero que tomes decisiones por despecho hacia mis padres, le dije. Ellos son tu familia también. Ramón negó con la cabeza. No es despecho, Sebastián, es justicia. Tú eres quien ha mostrado respeto genuino hacia mí y hacia esta casa. Cuando tus padres vienen de visita, hablan de renovar completamente todo, de vender los muebles que he coleccionado durante años, de convertir mi jardín en estacionamiento. Una semana después, Ramón murió tranquilamente mientras dormía. El funeral fue pequeño pero digno. Mis padres y Alejandra actuaron como dolientes principales,
hablando con todos sobre lo mucho que iban a extrañar a Ramón y lo difícil que sería distribuir sus pocas pertenencias. Yo guardé silencio, sabiendo lo que se venía. La lectura del testamento se programó para una semana después del funeral. Mis padres llegaron vestidos de negro, pero con una energía contenida que no pudieron disimular completamente. Alejandra traía una libreta donde había estado calculando gastos de mudanza y posibles compradores para la casa. El notario, un hombre serio de unos 60 años, nos recibió en su oficina con formal cortesía. Antes de comenzar, dijo el notario, debo informarles que el señor Ramón Herrera modificó su testamento hace aproximadamente un mes. Esta es la versión más reciente y legalmente válida. Mis padres intercambiaron miradas de confusión. ¿Modificó?, preguntó mi padre. ¿Por qué habría hecho eso? El notario abrió el documento y comenzó a leer con voz clara. Yo, Ramón Herrera, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que mi casa ubicada en la calle Morelos número 247, junto con todos los muebles, enseres y pertenencias contenidas en ella, pasan a ser propiedad exclusiva de mi sobrino Sebastián Herrera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre palideció como si hubiera visto un fantasma. Mi madre se llevó las manos a la boca, emitiendo un gemido ahogado. Alejandra dejó caer su libreta al suelo, los papeles esparciéndose por toda la oficina del notario. Eso es imposible, balbuceó mi padre. Ramón nunca. Él sabía que la casa era para la familia. El notario continuó leyendo. Tomo esta decisión porque Sebastián ha sido la única persona que me ha tratado con respeto genuino y cariño verdadero, sin segundas intenciones ni intereses económicos. Mi madre empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de desesperación pura. Esto tiene que ser un error, gritó. Ramón estaba enfermo, no estaba pensando con claridad. El notario levantó la mano para calmarla. Señora, el testamento fue redactado cuando el señor Ramón gozaba de perfecta salud mental. Incluso incluye una evaluación psicológica que confirma su capacidad para tomar decisiones legales. Alejandra se puso de pie bruscamente, su cara roja de ira. Esto es una manipulación. Sebastián convenció a nuestro tío de que cambiara el testamento. Es una estafa. Me miró con odio puro. ¿Cuánto tiempo llevabas planeando esto, verdad? Por eso te fuiste a vivir con él. Lo manipulaste en sus últimos meses. Alejandra, cálmate, le dije tranquilamente. Yo nunca le pedí nada a tío Ramón. Ni siquiera sabía que había cambiado el testamento hasta este momento. Pero ella estaba más allá de la razón. ¡Mentiroso! Tú orquestaste todo esto. Seguramente lo presionaste cuando estaba enfermo y vulnerable. Mi padre encontró su voz nuevamente. Sebastián, esto no está bien. Esa casa representaba la única seguridad económica de tu madre y mía para nuestra vejez. No puedes simplemente quedarte con todo. Su tono era una mezcla de súplica y amenaza velada. El testamento es completamente legal y válido, intervino el notario. El señor Ramón también dejó una carta explicando sus razones, si gustan escucharla. Sin esperar respuesta, sacó un sobre sellado y comenzó a leer. A mi familia. Si están escuchando esta carta, significa que mi decisión los ha sorprendido. Durante años observé cómo hablaban de mi casa como si ya fuera suya, cómo planeaban venderla y repartirse el dinero sin importarles lo que esa casa significaba para mí. La carta continuaba. Sebastián fue el único que me visitaba sin agenda oculta, que me escuchaba cuando hablaba, que me ayudaba en el jardín porque le gustaba hacerlo. No porque esperara algo a cambio. Cuando ustedes lo echaron de su casa por no cumplir con sus expectativas, yo vi a un joven noble que simplemente necesitaba comprensión y oportunidades, no críticas constantes. Mi madre sollozaba ahora abiertamente. Ramón, ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia. Pero la carta tenía más. Roberto y Carmen, ustedes criaron a dos hijos de manera muy diferente. A Alejandra la llenaron de privilegios y alabanzas, mientras que a Sebastián lo trataron como una carga. Alejandra nunca necesitó esta herencia, pero Sebastián sí necesita una oportunidad real de construir su vida. La parte final de la carta fue devastadora. Espero que esta decisión les enseñe algo sobre el valor del respeto genuino. Sebastián se ha ganado esta casa con 3 meses de cuidado real, mientras que ustedes la dieron por garantizada durante 40 años. El notario dobló la carta y la puso sobre el escritorio.
¿Alguna pregunta legal sobre el testamento? Mi padre trató una última estrategia. ¿No hay manera de contestar esto? Ramón claramente fue influenciado. El notario negó firmemente. Señor Herrera, el testamento cumple con todos los requisitos legales. Fue firmado ante testigos, incluye evaluación psicológica y está respaldado por documentación médica que confirma que el señor Ramón tenía plenas facultades mentales. Salimos de la oficina del notario en silencio absoluto. En el estacionamiento, mi familia finalmente explotó. «¡Esto no va a quedarse así!», gritó Alejandra. «Vamos a pelear esto hasta las últimas consecuencias. No vamos a dejar que nos robes lo que nos corresponde por derecho». Mi padre, más calmado pero igual de furioso, me amenazó. «Sebastián, si tienes algo de conciencia, vas a hacer lo correcto. Esa casa vale $150,000. Tu madre y yo hemos trabajado toda la vida esperando esa seguridad para nuestra vejez». Su tono implicaba que yo era un monstruo por robarles algo que nunca había sido suyo. «La casa era de tío Ramón», les respondí. «Él tenía derecho a decidir qué hacer con su propiedad. Ustedes asumieron que se las iba a heredar, pero él nunca les prometió nada». Mi madre me miró con ojos llenos de lágrimas. «Sebastián, ¿cómo puedes ser tan cruel con tus propios padres?». Esa noche, mientras estaba solo en la casa que ahora era mía, reflexioné sobre los eventos del día. La ironía de la situación no se me escapaba. La familia que me había rechazado por ser un fracaso, ahora me veía como alguien que les había robado su futuro. Pero lo que más me impactó fue darme cuenta de que mi tío Ramón había visto algo en mí que mi propia familia nunca había reconocido. Al día siguiente comenzaron las llamadas. Primero mi madre, llorando y suplicándome que hiciera lo correcto y vendiera la casa para repartir el dinero. Luego mi padre, alternando entre amenazas legales y chantaje emocional. Finalmente Alejandra, quien me ofreció comprarme mi parte de la herencia por una cantidad ridículamente baja. «Sebastián», me dijo durante una de esas llamadas, «mamá y papá están devastados. Esta casa representaba su única seguridad económica. ¿De verdad vas a dejarlos sin nada por tu egoísmo?». Le recordé que mis padres tenían su propio departamento y sus pensiones, que no estaban desamparados como ella intentaba hacerme creer. «Pero esa casa vale $150,000», insistió. «Es más dinero del que tú has visto en toda tu vida. Con esa cantidad podrías comprarte un departamento pequeño y darles a nuestros padres la seguridad que merecen». Su lógica era que yo debería conformarme con migajas mientras ellos se quedaban con la mayor parte. Las llamadas se intensificaron durante las siguientes semanas. Familiares que apenas conocía comenzaron a contactarme, todos con la misma agenda: convencerme de que hiciera lo correcto y compartiera la herencia. Mi prima Andrea me dijo que estaba dividiendo a la familia. Mi tío Fernando me advirtió que las decisiones egoístas tienen consecuencias. Incluso mi abuela, quien nunca había mostrado interés particular en mí, me llamó para decirme que estaba decepcionada de mi comportamiento. Lo que ninguno de ellos entendía es que esta no era realmente una cuestión de dinero. Durante mis 26 años, mi familia me había enviado el mensaje constante de que yo no era suficiente, de que mis sentimientos y necesidades importaban menos que los de Alejandra, de que mi valor como persona estaba condicionado a mi capacidad de cumplir con sus expectativas. Mi tío Ramón había sido la primera persona en verme como algo más que una decepción, pero la presión familiar estaba intensificándose y sabía que necesitaba tomar una decisión definitiva sobre cómo manejar la situación. La casa no era solo una propiedad, era el símbolo de años de respeto y desprecio, de amor genuino versus expectativas interesadas. Lo que hiciera a continuación determinaría no solo mi futuro económico, sino también el tipo de persona que elegiría ser. 2 semanas después de la lectura del testamento, decidí mudarme oficialmente a la casa de mi tío Ramón. No fue una decisión fácil, porque significaba enfrentar diariamente los recuerdos de nuestras conversaciones y su presencia en cada habitación. Pero también sentía que era lo correcto, honrar su memoria viviendo en el espacio que él había cuidado con tanto amor durante 40 años. La casa era más acogedora de lo que había imaginado cuando solo la visitaba ocasionalmente. Ramón había instalado estanterías de madera en casi todas las paredes, llenas de libros sobre tecnología, historia y novelas de misterio. Su cocina era funcional pero cálida, con plantas en las ventanas que daban vida al espacio. El jardín trasero,
Pequeño pero perfectamente mantenido, tenía un limonero que producía frutos durante todo el año y un área con hierbas aromáticas que él usaba para cocinar. Mientras exploraba más a fondo la casa, encontré cosas que revelaban aspectos de mi tío que nunca había conocido completamente. En su closet, había fotos de viajes que había hecho solo a diferentes ciudades del país, siempre con una sonrisa genuina frente a monumentos o paisajes. En su escritorio, descubrí cuadernos donde anotaba reflexiones sobre libros que había leído, ideas para mejorar su jardín y observaciones sobre la familia que eran sorprendentemente perspicaces. Una de esas anotaciones, fechada 2 años atrás, decía: Roberto y Carmen han convertido la crianza en una competencia donde Alejandra siempre gana y Sebastián siempre pierde. No se dan cuenta del daño que esto causa a ambos hijos, pero especialmente a Sebastián, quien ha desarrollado una fortaleza silenciosa que confunden con falta de ambición. Leer esto me emocionó profundamente, porque confirmaba que alguien en mi familia había entendido realmente lo que yo había vivido. Mientras tanto, la presión de mi familia se intensificaba cada día. Mi madre había comenzado a llamarme 3 veces al día, siempre con alguna nueva crisis que supuestamente requería que yo vendiera la casa inmediatamente. Sebastián, el refrigerador de tu padre se descompuso y necesitamos 2,000 pesos para repararlo, me decía con voz llorosa. Si vendieras la casa, tendríamos dinero para estas emergencias. Cuando le sugerí que usara su tarjeta de crédito o pidiera un préstamo pequeño, me acusaba de ser insensible a las dificultades de mis padres. Alejandra había adoptado una estrategia diferente. Me enviaba mensajes de texto con fotos de departamentos en venta que costaban alrededor de 30,000 pesos. Mira, Sebastián, con este dinero podrías tener tu propio lugar y vivir cómodamente, escribía. No necesitas una casa tan grande para ti solo. Podrías ser feliz con algo más modesto. Sus mensajes siempre terminaban con alguna variación de: nuestros padres te criaron y se merecen esta seguridad en su vejez. Lo que más me molestaba de estos intentos de manipulación era cómo mis padres habían comenzado a reescribir la historia de nuestra relación. Cuando hablaba con familiares, me enteraba de que ellos habían estado contando una versión completamente diferente de los eventos que llevaron a mi salida de su casa. Según su nueva narrativa, ellos me habían sugerido gentilmente que buscar mi independencia sería bueno para mi crecimiento personal. Y yo había malinterpretado sus intenciones y me había ido enojado. Sebastián siempre fue muy sensible, le había dicho mi madre a mi prima Andrea. Nosotros solo queríamos motivarlo a ser más independiente, pero él se ofendió y se fue de casa. Ahora que heredó la casa de Ramón, parece que nos culpa por algo que nunca hicimos. Esta versión revisada de la realidad me indignó, porque borraba completamente la crueldad de sus palabras y la dureza de su rechazo. Mi padre había ido aún más lejos, contándole a sus hermanos que yo había manipulado a Ramón durante sus últimos meses de vida. Sebastián se aprovechó de que Ramón estaba enfermo y solo, decía. Lo convenció de cambiar el testamento cuando el pobre hombre ya no estaba pensando claramente. Estas mentiras me dolían profundamente, porque atacaban tanto mi carácter como la memoria de mi tío. Para contrarrestar estas narrativas falsas, decidí organizar una reunión familiar donde pudiera presentar mi versión de los hechos con evidencia. Invité a mis tíos, primos y otros familiares cercanos a la casa de Ramón, prometiendo que hablaríamos abiertamente sobre toda la situación. Mi familia inmediata obviamente también estaba invitada, aunque sospechaba que no les gustaría lo que tenía que decir. El día de la reunión, llegaron primero mis padres y Alejandra, claramente nerviosos pero intentando mantener una fachada de dignidad ultrajada. Mi madre traía pañuelos en la mano, preparada para las lágrimas estratégicas que había estado usando en todas nuestras conversaciones. Mi padre llevaba una carpeta con papeles, como si fuera a presentar un caso legal. Alejandra había traído a su esposo, Carlos, probablemente para tener apoyo moral. Cuando llegaron los demás familiares, nos reunimos en la sala principal de la casa. Había preparado café y galletas, intentando crear un ambiente civilizado para una conversación que sabía sería tensa. Gracias a todos por venir, comencé. Sé que ha habido mucha confusión sobre la herencia de tío Ramón y quiero aclarar algunos malentendidos. Mi padre inmediatamente intentó tomar control de la conversación. Sebastián, antes de que comiences, quiero que todos sepan que nosotros no tenemos nada contra ti personalmente.
Simplemente creemos que Ramón no estaba en condiciones de tomar decisiones tan importantes al final de su vida. Varios familiares asintieron, claramente habiendo escuchado esta versión antes. Eso es exactamente el tipo de malentendido que quiero aclarar. Respondí calmadamente. Saqué los cuadernos de Ramón que había encontrado en su escritorio. Estos son los diarios personales de tío Ramón, escritos durante los últimos 3 años de su vida. Con su permiso, me gustaría leer algunas de sus observaciones sobre nuestra familia. Abrí uno de los cuadernos en una página que había marcado previamente. Fecha: marzo del año pasado. Roberto vino hoy a visitarme, pero pasó toda la hora hablando sobre lo que va a hacer con mi casa cuando yo muera. No me preguntó cómo me siento, qué planes tengo, o si necesito algo. Solo quería asegurarme de que aún planeo dejarle la casa a él. Es triste que mi propio hermano me vea más como una herencia que como una persona. El silencio en la sala era incómodo. Mi padre se había puesto pálido, mientras que mi madre miraba sus manos nerviosa. Continué leyendo. Carmen me llamó para preguntarme si he hecho testamento. Cuando le dije que sí, me preguntó directamente si la casa se la voy a dejar a Roberto. Le dije que esas son decisiones privadas, pero ella insistió en que la familia tiene derecho a saber. Me resulta extraño que nunca me pregunte sobre mi salud o mi felicidad, solo sobre mis planes para después de morir. Mi tía Patricia, hermana de mi madre, parecía incómoda. Sebastián, ¿estás seguro de que deberíamos estar leyendo los pensamientos privados de Ramón? Asentí. Tía Patricia, creo que es importante que todos entiendan que tío Ramón estaba perfectamente lúcido y había estado observando la dinámica familiar durante años. Él tomó decisiones informadas basadas en esa observación. Leí otra entrada. Sebastián vino a visitarme hoy después de que sus padres lo echaran de casa. Está dolido pero no amargado, confundido pero no resentido. Me contó sobre sus problemas laborales, y puedo ver que no es pereza lo que lo ha limitado, sino que es muy honesto para trabajar en ambientes corruptos o abusivos. Sus padres ven esto como debilidad, pero yo lo veo como integridad. Alejandra finalmente intervino. Esto no prueba nada, Sebastián. Solo muestra que tío Ramón tenía preferencias, lo cual no significa que fuera justo dejarle todo a una sola persona. Su voz tenía un tono defensivo que revelaba cuánto la afectaba escuchar las observaciones de Ramón. Tienes razón, Alejandra, admití. Las preferencias de tío Ramón no prueban que su decisión fuera justa, pero sí prueban que no estaba senil ni fue manipulado. Él observó cómo me trataron ustedes durante años y tomó sus decisiones basándose en eso. Cerré el cuaderno y miré a mi familia directamente. Ahora quiero contarles exactamente qué pasó el día que me echaron de casa, porque aparentemente ustedes han estado contando una versión muy diferente. Relaté en detalle la conversación donde mis padres me dijeron que era un parásito y un mantenido, donde me dieron un mes para irme, donde Alejandra me acusó de ser egoísta por seguir viviendo con ellos. Varios familiares parecían sorprendidos por la dureza de estos comentarios. Mi prima Andrea, quien había sido una de las que más me había presionado para hacer lo correcto, me miró con expresión culpable. Sebastián está exagerando, dijo mi madre defensivamente. Nosotros nunca fuimos crueles, solo queríamos que fuera más independiente. Pero mi tío Fernando, hermano de mi padre, la interrumpió. Carmen, yo estuve aquí cuando Sebastián era niño. Recuerdo cómo hablaban ustedes sobre él comparado con Alejandra. Siempre pensé que eran demasiado duros con el muchacho. Esta validación de un familiar mayor me dio valor para continuar. La razón por la que tío Ramón cambió su testamento no fue porque yo lo manipulara. Fue porque él vio lo que todos ustedes han visto durante años, pero han elegido ignorar. Que mis padres nunca me trataron con el mismo respeto y amor que demostraron hacia Alejandra. Él me ofreció algo que mi propia familia nunca me había dado. Reconocimiento genuino y apoyo incondicional. Mi padre se puso de pie abruptamente. Esto es ridículo. Tratamos a nuestros hijos exactamente igual. Si Sebastián sintió algo diferente, eso es culpa de su sensibilidad excesiva. Su reacción violenta solo confirmó lo que yo estaba describiendo. Varios familiares intercambiaron miradas significativas. Roberto, dijo mi tía Patricia calmadamente, creo que todos hemos notado las diferencias en cómo tratan a sus hijos. No estoy juzgando sus decisiones como padres, pero Sebastián tiene razón en que ha habido favoritismo hacia Alejandra. Mi madre comenzó a llorar, pero estas eran lágrimas de frustración, no de tristeza. Alejandra intentó una última defensa,
Incluso si todo eso es cierto, no justifica que Sebastián se quede con toda la herencia. Nosotros también somos familia de tío Ramón. Merecemos algo. Su argumento revelaba exactamente la mentalidad que había molestado tanto a nuestro tío. La creencia de que tener parentesco equivalía a tener derechos sobre la propiedad de alguien más. Alejandra, le respondí, tío Ramón no les debía nada a ustedes. Él trabajó 40 años para comprar esta casa con su propio dinero. Ustedes asumieron que se las iba a heredar, pero él nunca les prometió eso. El hecho de que ustedes hayan planeado su futuro financiero alrededor de su muerte no lo obligaba a cumplir con esas expectativas. Mi primo Miguel, hijo de mi tía Patricia, habló por primera vez. Sebastián tiene razón. Ramón no les debía esa herencia, y francamente, después de escuchar cómo lo trataron a él durante años, entiendo por qué eligió a alguien que realmente lo valoraba como persona. Varios otros familiares asintieron en acuerdo. La reunión continuó durante otra hora, pero el tono había cambiado definitivamente. Mis padres y Alejandra se dieron cuenta de que no tenían el apoyo familiar que habían esperado para presionarme. La evidencia de los cuadernos de Ramón, combinada con los testimonios de otros familiares sobre el trato diferencial que había recibido durante años, había dejado claro que la decisión de mi tío fue deliberada y justificada. Cuando todos comenzaron a irse, mi tía Patricia se acercó a mí. Sebastián, quiero disculparme por haber asumido que debías compartir la herencia. No me había dado cuenta de cuán difícil había sido tu situación en casa. Ramón tomó la decisión correcta. Su apoyo significó mucho para mí, especialmente viniendo de alguien que siempre había sido respetada en la familia. Mis padres y Alejandra fueron los últimos en irse. Mi madre me abrazó con lágrimas en los ojos. Sebastián, siento mucho si alguna vez te hicimos sentir que no te amábamos tanto como a tu hermana, pero incluso en esta disculpa no pudo admitir completamente lo que habían hecho. Seguía siendo una disculpa condicional, un si te hicimos sentir en lugar de por lo que te hicimos. Mi padre fue más directo. Sebastián, tal vez no fuimos perfectos como padres, pero eso no significa que merezcamos perder toda la seguridad económica que esperábamos tener en nuestra vejez. Su enfoque seguía siendo completamente transaccional, como si mis sentimientos fueran irrelevantes comparados con sus planes financieros. Alejandra fue la más honesta. Sebastián, siempre supe que nuestros padres me preferían, pero nunca pensé que eso te molestara tanto. Pensé que tú estabas bien con esa dinámica. Su confesión de que había sido consciente del favoritismo, pero había elegido ignorar mi dolor, reveló mucho sobre su carácter. Después de que se fueron, me senté en la sala de Ramón rodeado del silencio de la casa. La confrontación había sido agotadora, pero necesaria. Por primera vez en mi vida, había expresado claramente cómo me había afectado el trato diferencial de mi familia, y había sido validado por otros familiares que habían observado la misma dinámica durante años. Esa noche, mientras preparaba cena en la cocina de Ramón, reflexioné sobre los eventos del día. La reunión había logrado dos cosas importantes. Había desmentido las mentiras que mis padres habían estado difundiendo sobre mi supuesta manipulación de Ramón, y había establecido claramente que su decisión de dejarme la casa fue deliberada y basada en años de observación cuidadosa, pero también me di cuenta de que mis padres y Alejandra nunca iban a entender realmente por qué Ramón había tomado esta decisión. Para ellos, la herencia seguía siendo una cuestión de dinero y derechos familiares, no de respeto ganado y amor genuino. Esta comprensión me liberó de cualquier culpa restante que pudiera haber sentido por aceptar la herencia completa. Los días siguientes trajeron un cambio notable en la dinámica familiar. Las llamadas constantes de mis padres se redujeron a mensajes ocasionales mucho menos demandantes. Alejandra dejó de enviarme listados de departamentos en venta. La presión familiar organizada que había enfrentado durante semanas se desvaneció cuando quedó claro que no tenían apoyo para sus reclamos. Sin embargo, esto no significó una reconciliación genuina. Durante las siguientes semanas, noté que mi familia había adoptado una nueva estrategia. El tratamiento silencioso mezclado con manipulación sutil. Cuando me encontraba con ellos en reuniones familiares, me saludaban educadamente pero fríamente, como si yo fuera un pariente distante en lugar de un hijo y hermano. Mi madre había comenzado a hacer comentarios dramáticos sobre su situación económica delante de otros familiares. Roberto y yo estamos considerando vender nuestro departamento para mudarnos a algo más pequeño.
ya que nuestra situación económica cambió después de que Ramón murió. Estos comentarios estaban diseñados para hacer que yo pareciera cruel por no compartir mi herencia. Alejandra había adoptado un enfoque similar, mencionando casualmente en conversaciones familiares cómo había tenido que ajustar sus planes de comprar una casa más grande porque las circunstancias familiares cambiaron inesperadamente. Nuevamente, el mensaje implícito era que yo era responsable de limitar sus ambiciones financieras. Mi padre había elegido una táctica diferente. Me trataba con formalidad exagerada, como si fuéramos socios comerciales en lugar de familia. «Buenos días, Sebastián», me decía cuando nos encontrábamos. «Espero que estés bien en tu nueva situación de vida». Su tono implicaba que yo había traicionado a la familia y que él estaba siendo magnánimo al seguir hablándome. Pero la estrategia más efectiva que adoptaron fue comenzar a excluirme gradualmente de eventos familiares. No me desinvitaron directamente, pero comenzaron a planear reuniones más pequeñas e íntimas que casualmente no me incluían. Cuando me enteraba de estas reuniones después, mi madre me decía: «Oh, pensamos que estarías demasiado ocupado con tu nueva casa para venir. No queríamos molestarte». Esta exclusión gradual inicialmente me dolió, porque confirmaba que su amor hacia mí había estado condicionado a mi disposición a cumplir con sus expectativas. Pero con el tiempo, comencé a ver estas exclusiones como una bendición disfrazada. Sin la presión constante de sus expectativas y críticas, pude enfocarme en construir la vida que realmente quería. Decidí usar este periodo de separación familiar para explorar aspectos de mí mismo que había reprimido durante años. Con la estabilidad económica que me proporcionaba tener una casa propia, pude tomar riesgos profesionales que antes habían parecido imposibles. Dejé mi trabajo en el centro comunitario y comencé a ofrecer servicios de consultoría en computación para pequeñas empresas. Mi primer cliente fue el dueño de una ferretería que necesitaba modernizar su sistema de inventario. El trabajo fue desafiante pero gratificante, y el dueño quedó tan satisfecho que me recomendó con otros comerciantes locales. En pocos meses, había desarrollado una clientela estable de pequeños negocios que necesitaban ayuda con tecnología, pero no podían pagar grandes empresas de consultoría. La casa de Ramón se convirtió también en mi oficina. Convertí su estudio en un espacio de trabajo funcional, pero manteniendo muchos de sus libros y decoraciones personales. Sentía que su presencia seguía guiándome hacia decisiones más sabias y auténticas. El jardín que él había cuidado tan meticulosamente se convirtió en mi lugar de reflexión después de días difíciles de trabajo. Durante este periodo de crecimiento personal y profesional, comencé a entender por qué Ramón había valorado tanto la independencia y la autenticidad. Vivir según mis propios valores, sin la presión constante de cumplir con las expectativas de otros, me había traído una paz que nunca había experimentado en casa de mis padres. Pero la verdadera prueba de mi nueva independencia llegó 6 meses después de la lectura del testamento, cuando mi familia enfrentó una crisis genuina que requería apoyo financiero. Mi padre sufrió un infarto menor que, aunque no fue grave, requirió varios días de hospitalización y medicamentos costosos que su seguro no cubría completamente. Mi madre me llamó por primera vez en semanas, con voz temblorosa. «Sebastián, necesitamos ayuda. Los gastos médicos de tu padre van a ser de casi 15,000 pesos y no tenemos esa cantidad disponible inmediatamente». Por primera vez desde la lectura del testamento, parecía genuinamente vulnerable en lugar de manipulativa. «¿Han considerado pedir un préstamo al banco?», le pregunté. «O tal vez Alejandra podría ayudar con parte de los gastos». Mi madre suspiró. «Sebastián, tú sabes que Alejandra tiene sus propios gastos con la hipoteca y los niños. Y nosotros ya somos demasiado viejos para calificar para préstamos grandes». Esta fue la situación que había estado temiendo. Una crisis real donde mi familia necesitaba ayuda financiera genuina, no dinero para lujos o planes ambiciosos. La parte de mí que había sido criada para ser el buen hijo quería correr inmediatamente al hospital con una chequera, pero la parte más sabia, que había aprendido a valorar mi propia dignidad, sabía que necesitaba manejar esto cuidadosamente. «Mamá», le dije después de pensar cuidadosamente, «estoy dispuesto a ayudar con los gastos médicos de papá, pero solo bajo ciertas condiciones». Podía sentir su alivio a través del teléfono. «Por supuesto, cualquier cosa. Sabía que no nos abandonarías en una crisis real. La primera condición», continué, «es que esto es un préstamo, no un regalo. Van a firmar un documento que establece un plan de pagos para devolverme el dinero en 2 años».
El silencio al otro lado de la línea me dijo que esto no era lo que había esperado escuchar. Sebastián, dijo mi madre cuidadosamente, ¿realmente vas a cobrarles intereses a tus propios padres en una emergencia médica? Le expliqué que no cobraría intereses, pero que sí esperaba que el dinero fuera devuelto. Mamá, durante meses me han dicho que no merezco toda la herencia de tío Ramón. Si realmente creen eso, entonces pueden tratarme como tratarían a cualquier otro prestamista. La segunda condición fue aún más difícil para ella. Quiero que Alejandra contribuya con al menos una tercera parte de los gastos. Ustedes siempre han dicho que ella es la hija responsable y exitosa. Esta es su oportunidad de demostrarlo. Mi madre protestó que Alejandra tenía muchas responsabilidades financieras, pero yo insistí, si espera que yo contribuya con mi herencia, ella puede contribuir con sus ahorros. La tercera condición fue la más importante. A partir de ahora, van a tratarme con el mismo respeto que muestran hacia Alejandra en reuniones familiares. Nada de comentarios sarcásticos sobre mi trabajo, nada de comparaciones desfavorables, nada de exclusiones deliberadas de eventos familiares. Mi madre intentó negar que hubieran estado haciendo esto, pero le dije que esto no era negociable. ¿Y si no aceptamos estas condiciones?, preguntó mi madre con voz tensa. Entonces buscan ayuda financiera en otro lado, respondí calmadamente. La decisión es suya, pero ya no voy a permitir que me traten mal y luego me usen cuando me necesitan. Esa conversación marcó un punto de inflexión definitivo en mi relación con mi familia. Por primera vez en mi vida, había establecido límites claros y había estado dispuesto a mantenerlos incluso en una crisis. La parte de mí que había sido entrenada para priorizar la paz familiar sobre mi propia dignidad había muerto definitivamente. Mi madre tuvo que consultar con mi padre y Alejandra antes de aceptar mis condiciones. Esto llevó a una conversación familiar donde, según me contó después, tuvieron que enfrentar la realidad de que habían perdido su posición de poder sobre mí. Ya no era el hijo desesperado por su aprobación, que podían manipular emocionalmente. 2 días después, mi madre me llamó para aceptar todas mis condiciones. Alejandra había acordado contribuir con 5,000 pesos, aunque aparentemente se había quejado amargamente de tener que rescatar a sus padres cuando yo tenía una casa entera. Mis padres habían firmado un acuerdo de préstamo que establecía pagos mensuales de 600 pesos durante 2 años. Cuando fui al hospital a entregar el cheque para los gastos médicos de mi padre, el ambiente era tenso pero respetuoso. Mi padre me agradeció formal pero sinceramente. Sebastián, aprecio mucho tu ayuda en esta situación difícil. No fue la gratitud efusiva que había esperado de mí en el pasado, pero fue genuina. Alejandra estaba allí cuando llegué, y su actitud había cambiado notablemente. Ya no me hablaba con la condescendencia de antes, sino con una cautela que sugería que finalmente entendía que yo ya no era el hermano menor que podía intimidar. Gracias por ayudar con esto, Sebastián, me dijo simplemente. Mi madre fue la que más luchó con la nueva dinámica. Estaba claramente agradecida por mi ayuda financiera, pero también resentida por las condiciones que había impuesto. No entiendo por qué tienes que hacer esto tan complicado, me dijo. Somos familia. Se supone que las familias se ayudan sin condiciones. Tienes razón, mamá, le respondí. Las familias sí se apoyan sin condiciones, pero eso funciona en ambas direcciones. Durante años, ustedes me pusieron condiciones para su amor y apoyo. Ahora yo estoy poniendo condiciones para mi ayuda financiera. Ella no supo qué responder a eso. Durante los meses siguientes, nuestras interacciones continuaron bajo esta nueva estructura de respeto mutuo forzado. Mis padres hicieron sus pagos mensuales puntualmente, aunque cada cheque venía acompañado de comentarios sutiles sobre lo formal que me había vuelto con mi propia familia. Alejandra comenzó a incluirme en conversaciones familiares, pero con la guardada cortesía que uno usa con colegas de trabajo. Lo más revelador fue observar cómo esta nueva dinámica afectó las reuniones familiares. Ya no me excluían de eventos, pero tampoco me trataban con la familiaridad casual que habían usado durante años. Había ganado respeto, pero había perdido la ilusión de cercanía emocional que nunca había sido real. Durante una cena familiar navideña, casi un año después de la herencia, observé la mesa con nueva claridad. Mis padres seguían centrar la mayoría de la conversación en los logros de Alejandra, pero ahora también hacían esfuerzos conscientes de preguntarme sobre mi trabajo y mis planes. Era progreso, aunque se sentía mecánico en lugar de genuino. Alejandra había comenzado a consultarme ocasionalmente sobre problemas de computación en su trabajo,
algo que nunca había hecho antes. Estos intercambios eran profesionales y mutuamente beneficiosos, pero carecían de la calidez que debería existir entre hermanos. Habíamos desarrollado una relación funcional basada en respeto-cautela, no en amor genuino. Mis padres habían envejecido visiblemente durante este año de tensión familiar. Mi padre, en particular, parecía haber perdido parte de la autoridad patriarcal que había ejercido durante toda mi vida. Ya no podía simplemente decretar cómo deberían ser las cosas. Tenía que negociar conmigo como si fuera un adulto independiente, algo que claramente lo incomodaba. Mi madre había desarrollado una tristeza persistente, que sospecho venía de darse cuenta de que había perdido para siempre la relación que pensó que tenía conmigo. Ya no era su hijo menor que venía a ella con problemas y necesidades. Era un hombre adulto que podía resolver sus propias dificultades y que ofrecía ayuda desde una posición de fuerza, no de dependencia. Durante esa cena navideña, mi prima Andrea me comentó en privado: Sebastián, se nota que tu familia está caminando sobre cáscaras de huevo contigo. ¿Cómo te sientes con este cambio? Le dije honestamente que me sentía triste por la pérdida de la ilusión de closeness familiar, pero liberado de las expectativas tóxicas que habían definido esas relaciones durante años. ¿Crees que algún día podrán volver a ser una familia normal?, me preguntó. Reflexioné sobre esto antes de responder. Andrea, creo que esta es nuestra nueva normalidad. No es la familia cálida y amorosa que ambos lados habríamos preferido, pero es honesta. Ya no finjo que su amor es incondicional, y ellos ya no pueden fingir que siempre me trataron justamente. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi casa, la casa de Ramón, reflexioné sobre el año que había pasado desde la lectura del testamento. Había perdido la familia que creí tener, pero había ganado algo más valioso: respeto propio y claridad sobre quién era realmente. La herencia de Ramón no había sido solo una casa, había sido una lección sobre el valor de la autenticidad y la importancia de exigir el respeto que uno merece. Mientras entraba a mi casa, noté que había cuidado bien el jardín de Ramón. Los limones estaban creciendo abundantemente, las hierbas aromáticas estaban verdes y saludables, y había agregado algunos rosales que daban color al espacio. Era una metáfora apropiada. Había tomado algo hermoso que me habían dejado y lo había hecho prosperar bajo mi cuidado. La verdadera venganza contra años de desprecio no había sido crueldad o rencor. Había sido construir una vida donde su opinión sobre mí ya no determinaba mi valor propio. Habían perdido el poder de herirme porque había encontrado otras fuentes de validación y propósito. En el proceso, había descubierto que el amor genuino nunca requiere que sacrifiques tu dignidad para merecerlo. La llamada llegó en una mañana lluviosa de febrero, casi 2 años después de la lectura del testamento. Era mi prima Andrea, y su voz sonaba tensa. Sebastián, necesito contarte algo importante sobre tus padres. Mi primer pensamiento fue que había ocurrido otra emergencia médica, pero lo que me dijo fue completamente diferente. ¿Sabías que tus padres han estado visitando abogados tratando de impugnar el testamento de tío Ramón? Mi estómago se hundió. No, Andrea. ¿Estás segura?, ella suspiró. Mi mamá se enteró porque el abogado que contactaron es primo de una amiga suya. Aparentemente, han estado buscando formas de probar que Ramón no estaba en sus cabales cuando cambió el testamento. Después de colgar con Andrea, me senté en la cocina de Ramón sintiéndome traicionado una vez más. Durante 1 año y medio, mis padres habían fingido aceptar la decisión de Ramón, mientras secretamente trabajaban para revertirla. Los pagos mensuales que habían hecho religiosamente, las nuevas muestras de respeto, las invitaciones a cenas familiares. Todo había sido una fachada mientras conspiraban para quitarme la casa por medios legales. Esa tarde decidí confrontarlos directamente. Llegué a su departamento sin avisar, algo que no había hecho desde que me echaron de casa 3 años atrás. Mi madre abrió la puerta con sorpresa. Sebastián, qué inesperado. ¿Pasó algo? Su actuación de inocencia me indignó aún más. Necesitamos hablar, dije firmemente. Los 3, sobre los abogados que han estado consultando. La cara de mi madre se puso pálida inmediatamente. No sé de qué hablas, murmuró, pero sus ojos ya la habían traicionado. Mi padre estaba en la sala viendo televisión, y cuando entré con mi madre, su expresión cambió inmediatamente de sorpresa a culpabilidad. Sebastián, ¿qué haces aquí? Alejandra no estaba presente, pero sospechaba que ella también estaba involucrada en esta conspiración. Me enteré de que han estado visitando abogados para impugnar el testamento de tío Ramón, dije sin rodeos. ¿Durante cuánto tiempo han estado planeando esto mientras fingían haber aceptado su decisión?
El silencio que siguió confirmó todo lo que necesitaba saber. Mi padre finalmente habló. Sebastián, tenemos derecho a explorar todas nuestras opciones legales. Esa casa representaba nuestra única seguridad para la vejez. Su justificación no contenía ni una pizca de remordimiento por haberme mentido durante meses. ¿Opciones legales? Repetí con incredulidad. Papá, ustedes firmaron documentos donde reconocían que el testamento era válido. Me pidieron ayuda financiera que yo les di basándome en la creencia de que habían aceptado la situación. ¿Cómo puedes llamar a esto explorar opciones? Mi madre se sentó pesadamente en el sofá. Sebastián, no entiendes lo desesperados que nos sentimos. Esa casa vale más de 200,000 pesos ahora con la revalorización del mercado. Es más dinero del que veremos en toda nuestra vida. Su argumento era que su desesperación financiera justificaba cualquier traición personal. ¿Y qué exactamente les han dicho los abogados? Pregunté. ¿Hay alguna posibilidad real de que puedan anular el testamento? Mi padre intercambió una mirada con mi madre antes de responder. El primer abogado nos dijo que sería muy difícil. El segundo fue más optimista. Dijo que si podemos probar que Ramón tenía deterioro cognitivo. ¡Tío Ramón no tenía deterioro cognitivo!, exploté. Ustedes leyeron sus diarios. Vieron lo lúcido que estaba cuando escribió sobre la dinámica familiar. ¿Van a mentir bajo juramento sobre su estado mental? Mi padre se encogió de hombros. Los recuerdos pueden ser subjetivos, Sebastián. La conversación que siguió reveló el verdadero alcance de su plan. No solo habían estado consultando a abogados, sino que habían comenzado a contactar antiguos conocidos de Ramón, tratando de encontrar alguno que pudiera testificar sobre supuestos signos de confusión mental. Habían visitado a su médico anterior preguntando sobre cualquier medicamento que pudiera haber afectado su juicio. ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo?, les pregunté. Están tratando de destruir la reputación de un hombre muerto que los amó durante toda su vida. Están dispuestos a mentir sobre su estado mental solo para quitarme el dinero. Mi madre comenzó a llorar. No es sobre el dinero, Sebastián. Es sobre justicia. No es justo que tú tengas todo y nosotros no tengamos nada. «Ustedes no tenían derecho a nada», grité, perdiendo finalmente la compostura. «Esa casa era de tío Ramón. Él la compró con su dinero, la mantuvo con su trabajo. Ustedes asumieron que se las iba a dejar, pero él nunca les prometió eso». Mi voz resonó por todo el departamento. Mi padre se puso de pie amenazadoramente. «Sebastián, somos tus padres. Te criamos, te educamos. Te dimos un hogar durante 26 años. ¿No crees que eso nos da algún derecho a esperar que nos cuides en nuestra vejez?» Su lógica era que la paternidad les daba derechos perpetuos sobre mis recursos. Me echaron de su casa llamándome parásito y mantenido, le recordé. Me dijeron que era una carga y una decepción. No pueden esperar que los mantenga después de tratarme así. Mi madre sollozó más fuerte. Estábamos frustrados. Todos los padres dicen cosas cuando están molestos. En ese momento entendí que nunca iban a comprender realmente lo que habían hecho mal. Para ellos, sus insultos y rechazos habían sido estrategias educativas temporales, no expresiones genuinas de cómo se sentían sobre mí. La traición de buscar abogados en secreto era simplemente una extensión de esta mentalidad, hacer lo que fuera necesario para obtener lo que creían merecer. ¿Alejandra está involucrada en esto?, pregunté. La pausa antes de responder me dio la respuesta. Ella conoce la situación, admitió mi padre, pero no está pagando los honorarios de los abogados. En otras palabras, estaba apoyando moralmente la conspiración sin arriesgar su propio dinero. Quiero que sepan, les dije con voz completamente calmada, que voy a contactar al notario que manejó el testamento de tío Ramón para informarle sobre estos intentos de impugnación. También voy a hablar con mi propio abogado para proteger mis derechos legales. Sus caras se pusieron pálidas. Sebastián, no hay necesidad de involucrar más abogados, dijo mi madre rápidamente. Podemos resolver esto en familia, pero ya era demasiado tarde para esas apelaciones. No, respondí. Ustedes decidieron convertir esto en un asunto legal cuando contrataron abogados. Ahora yo también voy a protegerme legalmente. Mi padre intentó una última intimidación. Si haces eso, vas a destruir esta familia permanentemente. ¿Realmente quieres vivir el resto de tu vida sabiendo que causaste una división irreparable? Su amenaza revelaba cuánto había cambiado nuestra dinámica. Él ya no tenía poder real sobre mí, solo podía apelar a mi culpa. Papá,
Le dije mirándolo directamente a los ojos. Esta familia se destruyó el día que decidieron ver la muerte de tío Ramón como una oportunidad financiera en lugar de una pérdida personal. Se destruyó cuando ustedes decidieron que mentir y manipular era aceptable si les ayudaba a conseguir dinero. Me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó mi madre con pánico. A proteger la herencia que tío Ramón me dejó, respondí, y a asegurarme de que su memoria no sea manchada por sus mentiras. Cerré la puerta detrás de mí con una finalidad que sabía que ambos reconocieron. Esa misma tarde contacté al notario que había manejado el testamento de Ramón. El licenciado Morales me recibió en su oficina y escuchó con expresión seria mientras le explicaba los intentos de impugnación de mis padres. Señor Herrera, me dijo, este tipo de situaciones son más comunes de lo que imagina. Pero en este caso particular, sus padres no tienen fundamentos legales sólidos. ¿Está seguro?, pregunté. ¿No hay manera de que puedan probar incompetencia mental? El notario negó firmemente. Su tío hizo 2 evaluaciones psicológicas independientes antes de cambiar el testamento, específicamente para prevenir este tipo de challenges. Además, los diarios que usted mencionó proporcionan evidencia escrita de su lucidez mental hasta poco antes de morir, pero el notario también me advirtió sobre los riesgos. Sin embargo, cualquier proceso legal es costoso y estresante. Incluso si sus padres no tienen posibilidades de ganar, pueden crear complicaciones legales que duren meses o incluso años. Me recomendó contratar un abogado especializado en derecho hereditario para estar completamente protegido. El abogado que contraté, licenciada Fernández, revisó todos los documentos del testamento y confirmó lo que el notario había dicho. El caso de mis padres era extremadamente débil. Sin embargo, me advirtió, necesitamos estar preparados para una batalla que podría volverse muy fea. Cuando las personas se sienten desesperadas por dinero, están dispuestas a hacer acusaciones muy dañinas. Sus palabras resultaron proféticas. Una semana después de mi confrontación con mis padres, comenzaron a esparcir rumores en la familia sobre mi supuesta manipulación de Ramón durante sus últimos meses. Según su nueva narrativa, yo había aislado deliberadamente a Ramón de su familia, había envenenado su mente contra ellos y había aprovechado su enfermedad para cambiar el testamento. Mi prima Andrea me llamó angustiada. Sebastián, tu mamá llamó a mi mamá llorando. Dice que tú convenciste a tío Ramón de cambiar el testamento prometiéndole que lo cuidarías mejor que el resto de la familia. Estos rumores eran particularmente maliciosos porque contenían suficiente verdad para ser creíbles. Efectivamente, había cuidado mejor a Ramón que el resto de la familia. Alejandra había adoptado una posición de neutralidad que era en realidad un apoyo encubierto a mis padres. Cuando otros familiares le preguntaban su opinión, decía cosas como, no quiero tomar lados, pero sí es extraño que tío Ramón cambiara el testamento justo después de que Sebastián se fuera a vivir con él. Sus comentarios sembraban dudas sin hacer acusaciones directas. La campaña de desprestigio alcanzó su punto máximo cuando mi madre le dijo a mi tía Patricia que yo había amenazado a Ramón con abandonarlo si no cambiaba el testamento. Esta mentira era tan ultrajante que inmediatamente llamé a mi tía para desmentirla. Sebastián, me dijo Patricia, no sé qué creer. Tu mamá parecía muy convencida de lo que decía. En ese momento decidí que necesitaba tomar acción definitiva para proteger tanto mi herencia como mi reputación. Contacté a todos los familiares cercanos y organicé una segunda reunión familiar, pero esta vez con mi abogada presente como testigo. Si van a hacer acusaciones sobre mi carácter, les dije, que las hagan delante de testigos legales. La reunión se llevó a cabo en la sala de conferencias del despacho de mi abogada. Asistieron mis padres, Alejandra, mis tíos principales y varios primos adultos. La presencia de la licenciada Fernández creó un ambiente formal que impidió los dramáticos emocionales que habían caracterizado nuestras confrontaciones anteriores. He convocado esta reunión, comencé, porque me he enterado de que algunos miembros de mi familia han estado difundiendo rumores sobre cómo obtuve la herencia de tío Ramón. Quiero abordar estas acusaciones directamente y presentar evidencia que refute completamente estas mentiras. Mi abogada había preparado una presentación detallada que incluía las fechas exactas de los cambios en el testamento, las evaluaciones psicológicas de Ramón, extractos de sus diarios que demostraban lucidez mental y testimonios de sus médicos sobre su estado cognitivo.
La evidencia era abrumadora y destruía completamente la narrativa de mis padres. Como pueden ver, explicó la licenciada Fernández, el señor Ramón Herrera tomó decisiones deliberadas y bien documentadas sobre su herencia. Cualquier intento de caracterizar estas decisiones como producto de manipulación o incompetencia mental contradice la evidencia médica y legal disponible, y mi madre intentó interrumpir. Pero Sebastián se aprovechó de que Ramón estaba solo y enfermo. La abogada levantó la mano. Señora, con todo respeto, lo que usted está describiendo son acusaciones criminales de abuso de ancianos. Si tiene evidencia de esto, debería presentarla a las autoridades correspondientes. Si no tiene evidencia, está difamando el carácter de su hijo. El peso de las implicaciones legales de sus acusaciones finalmente golpeó a mis padres. Si seguían insistiendo en que yo había manipulado a Ramón, tendrían que probarlo en corte o enfrentar posibles cargos por difamación. Su abogado aparentemente no les había explicado estos riesgos cuando los alentó a proceder con la impugnación. Mi padre, claramente incómodo con el tono legal de la conversación, intentó retroceder. Sebastián, tal vez hemos permitido que nuestras emociones sobre esta situación nublen nuestro juicio. No queremos acusarte de crímenes, pero ya era demasiado tarde para esas retractaciones. Papá, le dije, durante semanas han estado diciéndole a la familia que yo manipulé a tío Ramón, que me aproveché de su enfermedad, que lo aislé de ustedes. Estas no son diferencias de opinión, son acusaciones criminales. Mi abogada asintió. Exactamente, y mi cliente tiene derecho a proteger su reputación contra este tipo de difamación. Alejandra finalmente habló. Sebastián, creo que todos nos hemos dejado llevar por la situación. ¿No podemos simplemente acordar dejar esto atrás? Su propuesta de borrón y cuenta nueva reveló que finalmente entendía las consecuencias legales de lo que habían estado haciendo. Alejandra, respondí, ustedes han pasado meses difamando mi carácter y tratando de robarme mi herencia. No pueden simplemente decir, se nos pasó la mano y esperar que todo vuelva a la normalidad. Mi tía Patricia me miró con nueva comprensión. Sebastián, no me había dado cuenta de que la situación había llegado tan lejos. Mi abogada presentó entonces un documento que había preparado, un acuerdo de no difamación que prohibía a mis padres y hermana hacer más acusaciones públicas sobre cómo había obtenido la herencia. A cambio, yo no presentaría cargos por difamación por los rumores que ya habían difundido. Este documento, explicó la licenciada Fernández, establece claramente que cualquier acusación futura sobre manipulación, abuso de ancianos o fraude hereditario resultará en acciones legales inmediatas. El silencio en la sala era tenso mientras mis padres leían las implicaciones del acuerdo. Mi padre susurró algo al oído de mi madre, quien asintió nerviosamente. ¿Qué pasa si no firmamos esto?, preguntó Alejandra. Mi abogada respondió sin emoción. Entonces, mi cliente procederá con demandas por difamación basándose en las declaraciones que ustedes ya han hecho. También continuaremos monitoreando cualquier intento de impugnar el testamento. La realidad de la situación finalmente se cristalizó para mi familia. No solo no tenían posibilidades de obtener la herencia, sino que sus intentos de desacreditarme habían puesto en riesgo sus propias finanzas a través de posibles demandas legales. Habían subestimado completamente mi disposición a defenderme y los recursos legales a mi disposición, una por una. Firmaron el acuerdo de no difamación. Mi madre lloró silenciosamente mientras escribía su nombre. Mi padre firmó con manos temblorosas. Alejandra fue la última, claramente resentida pero sin opciones. Sus sueños de revertir la herencia de Ramón habían terminado definitivamente. Cuando terminó la reunión, mis familiares salieron en silencio. Solo mi tía Patricia se acercó a mí. Sebastián, lamento mucho cómo se desarrolló esta situación. Ramón habría estado orgulloso de cómo defendiste su memoria y su decisión. Sus palabras significaron más para mí de lo que pude expresar en ese momento. Esa noche, de vuelta en la casa de Ramón, me senté en su estudio rodeado de sus libros y reflexioné sobre los eventos de los últimos meses. La batalla legal había terminado, pero las relaciones familiares estaban irrevocablemente dañadas. Había protegido mi herencia y mi reputación, pero a costa de perder para siempre cualquier ilusión de cercanía familiar. Sin embargo, no me sentía triste por esta pérdida. Durante este proceso, había aprendido quiénes eran realmente mis padres y mi hermana cuando se enfrentaban a la tentación del dinero. Habían elegido la avaricia sobre la integridad, las mentiras sobre la honestidad,
La conspiración sobre la comunicación abierta. Su verdadero carácter había sido revelado completamente. La ironía final de toda esta situación era que sus intentos de quitarme la herencia habían resultado en perderme completamente como hijo y hermano. Si hubieran aceptado genuinamente la decisión de Ramón desde el principio, podríamos haber mantenido algún tipo de relación familiar. Pero su traición había destruido cualquier confianza restante que pudiera haber tenido en ellos. Mientras caminaba por la casa que ahora sabía que era definitiva e irrevocablemente mía, sentí una paz profunda que no había experimentado en años. No solo había heredado una propiedad, había heredado la libertad de vivir sin la manipulación y el desprecio que habían caracterizado mi vida familiar durante décadas. Los meses siguientes trajeron una extraña tranquilidad. Sin la presión constante de intentos de manipulación familiar, pude enfocarme completamente en construir mi nueva vida. Mi negocio de consultoría tecnológica había crecido hasta el punto donde estaba considerando contratar un empleado. La casa de Ramón se había convertido en un verdadero hogar donde me sentía genuinamente cómodo y en paz. La única comunicación que mantuve con mi familia inmediata fueron los pagos mensuales que mis padres continuaron haciendo religiosamente por el préstamo médico. Cada cheque llegaba por correo sin nota personal, procesado mecánicamente como cualquier otra transacción comercial. Esta formalidad era apropiada. Ya no éramos familia en ningún sentido emocional. Ocasionalmente me encontraba con alguno de ellos en reuniones familiares más grandes, pero nuestras interacciones eran corteses y superficiales. Alejandra me saludaba como si fuera un conocido distante. Mis padres mantenían conversaciones educadas pero frías sobre temas neutrales como el clima o eventos actuales. La familiaridad íntima había sido reemplazada por cortesía forzada. Durante una de estas reuniones, mi prima Andrea me comentó: «Es extraño ver cómo cambió toda la dinámica familiar después de lo de tío Ramón. Antes ustedes eran una familia unida, y ahora parece que apenas se conocen». Le expliqué que probablemente nunca habíamos sido tan unidos como parecía desde el exterior. «Andrea», le dije, «la unidad que observabas estaba basada en mi disposición a aceptar un trato injusto para mantener la paz. Cuando dejé de hacer eso, la verdadera naturaleza de nuestras relaciones se hizo visible». Ella asintió pensativamente. «Supongo que algunas familias solo funcionan cuando hay alguien dispuesto a sacrificarse por la tranquilidad de los demás. La lección más valiosa que aprendí de toda esta experiencia fue que el amor genuino no requiere que sacrifiques tu dignidad o aceptes trato injusto. Las relaciones saludables pueden sobrevivir conflictos y desacuerdos, pero no pueden sobrevivir traición fundamental y falta de respeto persistente. Mi familia había demostrado que su amor hacia mí estaba condicionado a mi sumisión a sus expectativas. Un año después de la batalla legal, recibí una llamada inesperada de mi madre. Su voz sonaba cansada y más vieja. «Sebastián, ¿podríamos hablar? Tu padre y yo hemos estado reflexionando sobre todo lo que pasó. Acepté encontrarme con ellos, principalmente por curiosidad sobre qué podrían querer después de tanto tiempo. Nos reunimos en un café neutral e inmediatamente noté cuánto habían envejecido. Mi padre parecía más frágil, mi madre más resignada. Sebastián», comenzó mi padre, «queremos disculparnos por cómo manejamos la situación de la herencia. Nos dejamos llevar por el pánico de no tener seguridad económica para la vejez». Su disculpa, aunque aparentemente sincera, llegaba demasiado tarde. «Papá», le respondí, «no se trataba solo de dinero. Ustedes estuvieron dispuestos a destruir mi reputación y la memoria de tío Ramón para conseguir lo que querían. Eso dice algo fundamental sobre sus valores y prioridades». Mi madre comenzó a llorar suavemente. «¿Hay alguna manera de reparar nuestra relación?», preguntó mi madre. «¿Podríamos empezar de nuevo?». La pregunta revelaba que aún no entendían completamente lo que habían hecho. No se trataba de un malentendido que pudiera resolverse con una disculpa. Se trataba de una traición de confianza tan fundamental que había cambiado permanentemente cómo los veía. «Mamá», le dije gentilmente, «algunas cosas no se pueden deshacer. Durante meses, ustedes me mintieron mientras conspiraban para robarme mi herencia. Difamaron mi carácter con mentiras elaboradas. Estuvieron dispuestos a deshonrar la memoria de tío Ramón con tal de conseguir dinero. Mis palabras eran duras pero necesarias. «Pero somos familia», insistió mi padre. «Las familias cometen errores y se perdonan». Su argumento mostraba que seguía sin entender que algunos errores son demasiado graves para perdonar, especialmente cuando no se acompañan de cambios genuinos en el comportamiento o la mentalidad subyacente. «Papá», le respondí,
Ser familia no es una excusa para traicionar la confianza. Si ustedes hubieran hecho esto a extraños, enfrentarían consecuencias legales. El hecho de que sean mis padres hace que la traición sea peor, no mejor. El silencio que siguió sugirió que finalmente estaban comenzando a entender la magnitud de lo que habían hecho. Nos separamos esa tarde con una comprensión clara de que nuestra relación había cambiado permanentemente. No había hostilidad activa, pero tampoco había reconciliación real. Habíamos evolucionado hacia una coexistencia educada basada en respeto mutuo forzado, no en amor familiar genuino. 2 años después de heredar la casa de Ramón, finalmente había construido la vida que él había esperado que construyera con su regalo. Mi negocio prosperaba, tenía amistades genuinas, y había comenzado a salir con una mujer que me valoraba por quien era realmente, no por lo que podía hacer por ella. La casa estaba llena de vida y propósito de una manera que nunca había experimentado antes. Durante una tarde de domingo, mientras trabajaba en el jardín que Ramón había amado tanto, reflexioné sobre el camino que me había llevado a este punto. La herencia no había sido solo una casa. Había sido una lección sobre el valor de la autenticidad, la importancia de exigir respeto, y el poder de elegir con quién compartir tu vida basándose en cómo te tratan realmente. Mi familia había perdido mucho más que una herencia cuando eligieron la traición sobre la integridad. Habían perdido a un hijo y hermano que había estado dispuesto a amarlos incondicionalmente si hubieran sido capaces de tratarlo con dignidad básica. Su avaricia les había costado la única relación familiar genuina que habían tenido. Mientras veía crecer los nuevos rosales que había plantado en honor a Ramón, sonreí pensando en cómo él habría disfrutado ver el jardín próspero y la casa llena de propósito positivo. Su decisión de dejarme la herencia no solo había cambiado mi vida, había revelado verdades sobre mi familia que me habían liberado para construir relaciones más auténticas y satisfactorias. La venganza más dulce, contra años de desprecio familiar, no había sido causar daño a quienes me habían herido, sino construir una vida tan plena y exitosa que su opinión sobre mí ya no importaba. Había ganado algo que el dinero no puede comprar, la libertad de ser completamente yo mismo sin miedo al rechazo o la crítica. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.